importante que vienes a presentar, a quien agradecemos de corazón igualmente. Luis, muchas gracias, poeta, medalla de Andalucía, hijo predilecto. Bueno, el gran poeta. Andalucía es un país de poesía y de poetas, y aquí tenemos un gran poeta que nos viene a hablar de otro poeta que conoce como nadie, de Lorca. Muchas gracias. Bueno, simplemente disfrutar la fiesta de la alegría, del conocimiento, de los libros y de la cultura. Disfrutar todos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas que os sumáis hoy a este acto inaugural de nuestra segunda Feria del Libro. Yo creo que cuando el año pasado hacíamos la primera, que estábamos un poco contentos, teníamos que dar un paso más y hoy hemos dado un pasito más. Esperemos que poco a poco, como lo que queremos, con prudencia, con humildad, sigamos construyendo una ciudad en la que la cultura sea simplemente el corazón de la misma. Se pueden hacer las avenidas, por eso queríamos que hoy se hiciera esto aquí, que no se hiciera en Sarabá con el Alberti, sino que donde está la gente también, donde deambulamos cada día, paseamos cada día, estuviera este rincón de cultura que tiene como nuestra ciudad. Quisiera agradecer profundamente, me lo van a entender, a los trabajadores que han hecho posible esto, porque el equipo de gobierno puede tener iniciativa, la corporación también, todos los concejales nos conformamos en el ayuntamiento igualmente, pero esto lo hacen personas, por tanto entenderán que agradezca a los profesionales del Instituto de Investigación Ciudadana, a los trabajadores, a alguien que ha entrado también por los programas de empleo, a gente que se ha ido sumando a este proyecto en estos días, a que hoy sea Feria del Libro, e insisto, la semana siguiente Feria de la Ciencia, porque si no, a mí la concejala. Hoy es Feria del Libro y mañana Feria de la Ciencia. Pero hemos querido además que vinieran dos personas a las que agradezco profundamente por distintas razones que hoy estén aquí. A Luis, porque sé que pescarlo es dificilísimo. Arrancarle el compromiso que hoy esté aquí con nosotros es algo más que evidente, porque cuando uno se relaciona además con personas del nivel y de la entidad que tiene Luis García Montero, veréis que es de profundo orgullo y satisfacción que hoy esté aquí. Gracias, Luis, porque hoy estés aquí. Un hijo ya no solo de su madre, de la poesía y de la cultura, sino además de... Así que, además, estrena tu nuevo hijo predilecto público. Y desde luego a Juanjo Tellez, que decir, Juanjo, yo es que no quiero que seas interino. Tú que gustas del fútbol, igual que le gustaba a ese fantástico guitarrista que tú y yo conocíamos y que también jugando al fútbol tuvimos una predisposición y el pobre se nos fue. Pero en esa situación, ya más interino ni suplente, quiero que sea ya titular y tener aquí como director Centro Andaluz de las Letras, que es lo que se merece Andalucía. Un gestor público comprometido con lo que hace cada día y en este caso, gracias Juanjo, que yo le defino muchas veces como el adosaíto. Lo tenemos adosaíto porque es quien nos asesora en todas estas cuestiones a nosotros. Gracias, Juanjo. Son dos personas, como decía Federico, que no son adeptos a la poesía, son amantes de la poesía. Y queríamos que empezara la poesía en este lugar, en este rincón, con todo y cada uno de los que están aquí. Y no me enrollo más. Insistir en lo primero que les dije. Goethe decía también que a la poesía, el hombre que no escucha la poesía es bárbaro. Yo creo que las personas que no escuchan a la cultura no son buenas personas. Y lo digo porque al final la cultura genera el valor de esa sociedad que debe ser tangible en estos días. Y esa es la ciudad que entre todos tenemos que seguir construyendo. Infraestructuras, sí, servicios seguros, elementos además que tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos que llegar también a esta ciudad, como estamos convencidos de ello, de cultura, de nuestra vida. Tengo un profesor de literatura en mi equipo de gobierno, que estaba por ahí. Y quiero que la literatura siga siendo una asignatura obligada y permanente en la enseñanza secundaria de este país. Lo digo escenario de reivindicación, por una situación de reivindicación cierta. Yo creo que si hoy estamos aquí también algunos es por esa cultura de la lectura, del aprender de los escritores y de su traslación y de su conocimiento. Así que
quiero también terminar este momento solicitando eso, que reivindiquemos todo, que igual que la filosofía tiene que estar en los centros de enseñanza secundaria, siga estando la literatura muy presente. Es tarea de todos y una exigencia también de los que estamos a servicio de todos y de cada uno de vosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bien, a vuestra feria, no la del alcalde ni la del gobierno, vuestra feria, vuestra ciudad, donde ir o elegisteis además para hacer vuestro proyecto vital. Muchísimas gracias y os dejo con dos bellísimas personas que tengo la suerte hoy de presentar. Gracias, alcalde. Hombre, esto por este lado. Qué bien. Gracias, alcalde. Hola, hola, hola. Primero, una reflexión personal. Si estos micros le quedan también a Madonna, ¿por qué me llevo yo tan mal con ellos? En segundo lugar, no nos hemos puesto de acuerdo para el discurso, pero creo que va a ser coincidente. Las palabras que tenía preparadas, que tengo preparadas para presentar a Luis, ya que él va a hablar de Federico, yo me permito el lujo de hablar de Luis, pero a fin de cuentas creo que vamos a hablar todos de lo mismo. Estas palabras las titulo Luis García Montero, un tipo educado. Permitan que para empezar no les hable hoy de Luis García Montero. Les hablaré, por ejemplo, de la religión. Cuando decidieron suprimirla del currículo educativo, no me di por aludido. Cuando decidieron mantenerla tampoco, como no creía en ninguna, como tantos otros españoles, arrojé la toalla del laicismo y me resigné a que su asignatura, tan obligatoria como la casilla del IRPF, fuera católica, apostólica, romana y obligatoria. Cuando propusieron como alternativas a unas clases de ética, que ni eran de ética ni fueron clases, tampoco me alarmé demasiado, aunque debí notar que algo no funcionaba bien cuando mi hijo con 9 años y sin mantón de bautismal llegó a casa pidiendo hacer la primera comunión. Ni siquiera se me pasó por la cabeza reclamar que en lugar de religión se impartiera historia de las religiones. Así al menos sabría por qué Richard Gere le tiene tanta afición al Dalai Lama, por qué algunos fanáticos traducen el yihad como guerra santa y qué diferencias esenciales distinguen a Fray Bartolomé de las Casas respecto a Torquemada. Cuando acabaron con el latín y el griego en los institutos tampoco me puso demasiado en guardia. A fin de cuentas yo me había saltado todos los latinajos del nombre de la rosa y rosa, rose y también el valor de pi era tan solo un hermoso verso de una canción de José Antonio Labordeta. Tampoco corrió mejor suerte la filosofía. Hace poco el poeta Carlos Bamba, que es uno de los últimos mohicanos que defiende semejante disciplina en las aulas de la enseñanza secundaria, me contó la sorprendente respuesta que había recibido de un alumno suyo cuando le preguntó sobre la duda cartesiana. Hay varias formas de equivocarse, escribió el estudiante en su examen, pero solo una de ellas es la correcta. Ya hubiera querido Descartes llegar a tan lúcida conclusión. Quizá el gobierno piense que a los españoles, siendo tantos y tan españoles, tan creativos y tan buscavidas, nos va mejor el oficio de autodidactas que la educación universal obligatoria tan propia de Rojo, tan de Freinet, tan de institución libre de enseñanza. Así que ahora ha decidido suprimir la literatura como asignatura obligatoria en el bachillerato y, por lo tanto, en la selectividad. En este momento crucial en el que se colapsan las solicitudes de matrícula en la formación profesional porque un título universitario vale menos que una peseta, ¿a qué tornero le interesará saber que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo? Los ingenieros del futuro no serán ingenieros del verso como Gabriel Celaya. Queridos aparejadores, apreciados contables, licenciados en cárteres y en bujías, olvidaros de Macondo y de Comala, de un lugar de la Mancha, de los mares del sur, de Yocnapactagua
o del condado de Lafayette en el Mississippi o de los tigres de Bengala. Nunca darás la vuelta al mundo en 80 días, estimado agente comercial. Olvídate de Joaquín Sabina, físico y químico, ya no más Francisco de Quevedo, Luis de Góngora. ¿A quién le importará el año en que nació semejante individuo? Para que conozcas Madrid, camarero del sur, profesor interino, constructor aeronáutico, no te hará falta Benito Pérez Gardós, maldito sea. ¿Para qué le servirá a un científico o a un botánico el árbol de la ciencia de Pío Baroja? ¿Para qué querrá estudiar los poemas de García Lorca un aspirante a economista? ¿Para qué Jack London, Herman Melville o Joseph Conrad deben cortarle el paso al bergantín de un estudiante de náutica? ¿Para qué le sirve a un explotador de tabaco la obra completa de Gil de Viedma? ¿A cuento de que Jorge Luis Borges, Alfonso Grosso, Robert Louis Stevenson o Andrea Camilleri pueden entorpecer una ecuación de tercer grado, la relación de los números primos, las leyes de Mendel, la fórmula química de los gases nobles, la última superbomba que diseñen los fabricantes de armas para dinamitar los presupuestos sanitarios o educativos? El saber democrático necesita de la ciencia, la técnica y las humanidades. Tan reaccionario es quien desprecia la ciencia y la técnica como quien desprecia el arte y la cultura. Solo personas formadas en el recuerdo de su historia y en la imaginación moral que permite comprender el dolor ajeno pueden utilizar la técnica y la ciencia en favor de la dignidad humana. Y de eso se trata. Eso dijo recientemente Luis García Montero cuando recibió el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Fue el pasado 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, cuando el poeta de Granada, quiero decir por lo tanto, el poeta del mundo, reivindicaba el legado de Luis Cernuda, quien en su exilio mexicano, lejos de Sansueña, se preguntaba: ¿riqueza a costa del espíritu? ¿Espíritu a costa de la riqueza? Ambos, espíritu y riqueza, parece imposible reunirlos. Oh, gente mía, mía con toda su pobreza y su desolación, tan viva, tan entrañablemente viva. Por eso no les hablaba hoy de Luis García Montero, pero les estaba hablando de Luis García Montero. Probablemente él, mejor que nadie de entre los escritores de su generación, ha asumido el papel de puente con la memoria democrática de nuestra tierra, no solo con el 27, sino con el liberalismo del 19, con la heterodoxia de todos los siglos de cainismo y barbarie que siguen asolándonos. Desde sus orígenes abrazó la sentimentalidad otra que proponía Juan de Mairena, que en gran medida anticipaba a Gramsci cuando proclamó que había que cambiar la vida y había que cambiar la historia, que hace falta ayer y hoy una ruptura sentimental con el tiempo que hemos heredado y que seguimos amasando a imagen y semejanza de los dioses del poder. Se hace necesario construir una sentimentalidad distinta, libre de prejuicios, exterior a la disciplina burguesa de la vida. Y cita, como hiciera casi 30 años atrás, a Antonio Machado, quien consideraba que es imposible que exista una poesía nueva sin que exprese definitivamente una nueva moral, ya sin provisionalidad alguna. Y no importa que los poemas sean de tema político, personal o erótico, si la política, la subjetividad o el erotismo se piensan de forma diferente, reflexionaba García Montero a comienzos de los 80 y volví a repetirlo recientemente, porque el futuro no está en los trajes espaciales ni en los milagros mágicos de la ficción científica, sino en la fórmula que acabe con nuestras propias miserias. Este cansado mundo finesecular necesita otra sentimentalidad distinta con la que abordar la vida, y en este sentido la ternura puede ser también una forma de rebeldía. Ese es el axioma que ha definido la obra poética de Luis García Montero, nacido en Granada en diciembre de 1958, qué buen año, pero también es la clave para entender su compromiso político, que no solo se posiciona contra el miedo vestido de ira, como definió el propio Machado al fascismo, sino que afirma, que da un sí que glorifica
a todo lo que tenga que ver con un cambio profundo en las estructuras sociales, económicas y públicas que definen a los días del presente. Y esa es la divisa que ha dominado su poética desde su primer libro, y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, que recibió el premio García Lorca en 1980, hasta su último ensayo, un lector llamado Federico García Lorca, aparecido en Tauros hace unos meses, y que cierra un círculo íntimo cuando están a punto de cumplirse 90 años de la llamada generación del 27, que también peligra en los manuales de instituto. Todos nosotros somos en esencia aquello que leemos, asegura García Montero tras los pasos de Federico. ¿Y cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a hacer si pretenden quitarnos la brújula que lleva desde Homero a nuestro común amigo Felipe Benítez Reyes? Probablemente a Lorca no le hubiera hecho falta que nadie le enseñase literatura, pero creo que las nuevas generaciones no nos perdonarían que no le enseñáramos quién era Federico, Dostoyevsky, Proust, ese tal William Shakespeare. Quizás Luis ya vaticinaba todo esto hace un año con su libro Balada en la muerte de la poesía, escortado por la plástica mirada de Juan Vida. ¿Cuánto tarda en llegar una noticia hasta el siglo XV? El poeta se lo pregunta al enterarse por la televisión de que la poesía ha muerto. Piensa en Jorge Manrique, ¿a qué hora será el entierro? Poco a poco el buzón del teléfono se llena de mensajes: La vida retirada, La noche oscura, Lucrecio, Leopardi, Baudelaire, Rubén Darío, Ana Akhmatova, Federico García Lorca, el amor constante más allá de la muerte. Todos quieren saber, todos comentan el suceso. El poeta asiste al día siguiente al entierro, regresa a su casa y se sienta a escribir esta balada en la muerte de la poesía. Poeta, crítico, articulista y profesor de literatura española, felizmente de vuelta a la Universidad de Granada, de la que estuvo durante un tiempo ausente. Su pensamiento intelectual le debe mucho a aquella Facultad de Filosofía y Letras granadina donde recibió clases de nuestro llorado Juan Carlos Rodríguez Gómez, uno de los teóricos de referencia en el ámbito de la literatura social y en el ámbito de la vida. Allí se doctoró en 1985 con una tesis sobre Rafael Alberti, cuya amistad le llevó con frecuencia a Cádiz, acompañándole a menudo en las marchas contra la base de Rota y en numerosas intervenciones públicas. Heredero en gran medida de aquella línea a la que Fernando Ortiz definió como la estirpe de Bécquer y que llevaría desde Fernando Herrera a Jaime Gil de Viedma, pasando por algunos de los principales referentes del 27, su poesía abrió fuego en pie de paz, como ya quedó dicho con aquel libro primigenio, Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn. 2 años más tarde recibiría la Donay con el Jardín Extranjero y acuñaría con Álvaro Salvador, Javier Egea y otros autores como Antonio Jiménez Millán el grupo poético de la otra sentimentalidad, una propuesta que tendría un eco tan literario como político en el manifiesto albertista. Era una estación a medio camino entre la lírica intimista y la épica exacerbada. De eso trata la poesía de la experiencia, de traducir en versos la experiencia individual, pero también la experiencia colectiva. En su caso, en el de Luis, la poesía y la política discurrieron por caminos paralelos. La conciencia poética lleva la responsabilidad social. De ahí que desde muy joven militara en el Partido Comunista y desde su fundación en la coalición Izquierda Unida, con la que concurrió a las elecciones europeas de 2004 y se presentó y se intentó presentar a la Comunidad de Madrid. A sus poemas, que ha ido publicando bajo los títulos de Las Flores del Frío, 1990, Habitaciones separadas, 1994, Completamente Viernes, 1998, La intimidad de la serpiente, 2003, con el que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica, o Vista cansada, 2008, ha publicado ensayos literarios, pero también reflexiones sobre la realidad contemporánea y su literatura, como Poesía, Cuartel de Invierno, entre poemarios como Las canciones que le editó Juan Carlos Abril, o Ropa de calle y Un invierno propio. Nos sorprendió con una primera novela, Mañana no será lo que Dios quiera, en la que partía de la experiencia vital de Ángel González, con quien también tanto quiso aquel poeta cantarín y enamoradizo que sabía
que no solo se puede matar con pistolas, sino con decretos, contra el armamentismo y a favor de la República, Luis García Montero, pero también con la izquierda real y no tanto con la exquisita, con esa que reivindica el puritanismo menchevique, pero que solo sirve al fin del día para alentar la fragmentación del espíritu progresista de este país y favorecer, por lo tanto, los sagrados intereses de la derecha, tan unida, tan sin duda, tan búnker, tan extrema. En Luis García Montero no solo concurren las cualidades geniales del artista, sino las reflexivas que se imputan a los intelectuales. Esto es, a grandes rasgos, es capaz de utilizar su instinto creativo y su talento cerebral para transformar la realidad, por mucho que les pese a quienes pretenden dibujar una caricatura estereotipada de él mismo, de Rafael Alberti, de Francisco Ayala o de Federico García Lorca, esto es, de algunos de los mejores escritores españoles del último siglo. Ese compromiso lo ejercita en la tribuna de oradores, en el megáfono del meeting, en las bambalinas del periodismo o en las galerías reales o virtuales del ciberespacio, y supone desde luego un compromiso con lo porvenir, pero al mismo tiempo la decantación de la memoria colectiva. Si me resisto a la nostalgia es porque soy muy consciente de mi pasado, alerta Luis García Montero en el hermosísimo párrafo inicial de su artículo La historia leída. Pertenezco a un pasado que se fue haciendo a lo largo de años vividos y leídos con una herencia de inquietudes sobre el porvenir. Cuando discuto sobre la mesa revuelta de la actualidad, me gusta saber desde dónde hablo, a qué experiencia necesito responder. Más que de un lugar determinado, sé que provengo de un tiempo. La ciudad de provincias en la que nací, al final de los años 50, pertenecía aún a la historia de una España derrotada, separada de Europa, con sus deudas particulares y sus ilusiones, su melancolía herida al mirar hacia atrás y su deseo de normalidad en el futuro. El tiempo al que pertenezco se fraguó en las calles de mi barrio y en la biblioteca que fui reuniendo entre regalos, préstamos, compras, grandes hurtos familiares y pequeños robos de los que prefiero no acordarme. Uno vive también en los libros, ya se sabe, y las lecturas tienen mucho que ver con la vida elegida, con el pasado que uno elige para pertenecer a un tiempo. Luego, cuando ya somos conscientes de nuestro pasado y de nuestros libros, debemos defendernos de la nostalgia para no convertir en arqueología aquello a lo que queremos ser leales. Negociamos el porvenir. Lo recuerda en el intenso poema que también abre su flamante libro Vista cansada, en su novela No me cuentes tu vida, o en los textos periodísticos o ensayos que a veces recopila como Inquietudes bárbaras en 2008, en el que brindaba un cuaderno de bitácora personal, un resumen de vida bajo el título Dedicación a la poesía, en donde rememoraba 25 años atrás su primera obra, Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, pero también su diálogo constante con la poesía, esa rara palabra griega a la que Francisco Urondo siempre se le antojó traducir como acción. Y es ahí donde García Montero sitúa su propia posición como creador. La paradoja lírica, escribe Luis, ese conocer a los demás en la propia intimidad, mientras se conoce uno mismo en el diálogo con los otros, descansa en su carácter fronterizo entre la identidad y los vínculos. La conciencia marca una frontera, un espacio vigilante de decisiones difíciles en el que el individuo elige qué parte de su experiencia histórica no debe diluirse en los procesos de abstracción colectiva y qué parte de su vinculación ética no debe anegarse en los procesos particulares de la identidad. Por eso repito siempre que la poesía es una reivindicación lenta y solidaria de la conciencia individual en una época que tiene prisa por liquidar las conciencias y por identificar el individualismo con las pulsiones más carnívoras del egoísmo. Se refiere, claro, a ese disfraz del capitalismo salvaje que suele ser este tiempo que vivimos, eso que la sociología
al uso ha llamado globalización, pero que por lo común no es la internacional que algunos seguimos cantando todavía en la ducha, sino la generalización bastarda de las reglas de juego del peor liberalismo, en donde el mercado juega a sustituir al Estado, en donde la protección de los más débiles no concierne al derecho como escudo de la civilización frente a la barbarie, sino a la competencia, a la fuerza bruta, a un lento retroceso histórico hacia más allá de las fronteras que 2 siglos y pico atrás marcase, creíamos que para siempre, la Revolución Francesa. Ya hemos visto torturar, reflexionaba entonces Luis, ejecutar con tiros en la nuca, construir campos de concentración, elevar muros, secuestrar, bombardear escuelas, reventar estaciones de ferrocarril o aeropuertos, comprender la autoridad de censura e inquisición de diversos mandarines religiosos y desencadenar un genocidio. Y siempre se ha encontrado un motivo para decir que la tortura, los asesinatos, los campos, los muros, los secuestros, las matanzas infantiles y los genocidios se justifican en nombre de la democracia. García Montero se sitúa a esta altura de la vida en las trincheras de la utopía razonable. Mi manera de pensar, confiesa, me hace recibir con poca simpatía los sueños imposibles y los fantasmas de niebla y luz, sobre todo cuando son utilizados para negar las utopías modestas y las transformaciones que pueden encabezar con buen fin los seres de carne y hueso. Y lejos de la complacencia, relaciona su juvenil búsqueda de la sentimentalidad otra de Juan de Mairena con la militancia política y la apuesta por el rigor poético. Así describe su acercamiento al Partido Comunista de España, que era el horizonte cultural que con más valor y cordura había protagonizado la lucha contra el dictador. No me gusta responsabilizar a los líderes comunistas de la paulatina degradación del PC, porque sus errores sucesivos son inseparables de una situación muy difícil, motivada por la desaparición de la misma coyuntura histórica que había propiciado el protagonismo comunista. Pero cuando veo a algunos líderes actuales dedicados con ahínco a la lucha interna y preocupados solo por conservar el control de una organización cada vez más herida y alejada de la realidad española, me acuerdo de Ortega. Más que los herederos del comunismo español, parecen sus descendientes. Por su biografía pasean las sombras familiares de Federico y de Machado, su amistad con Alberti, con Ángel González, con Ayala, con Gil de Viedma, su lectura de Edward Said o los trampantojos de William Michael Harnett, que tanto admira, pero también evoca los versos de Becker, de Luis Cernuda, las lecturas de Pedro Salinas, junto a un insobornable compromiso con esa revolución silenciosa que supone la exigencia de una radicalización de la democracia, quizás a la manera del mejor Thomas Jefferson, en donde la instrucción pública, eso que ahora adelgazamos con la palabra educación, nos invite a soñar no ya con mundos mejores, sino con la necesidad acuciante de acabar con lo peor de este. García Montero cree también que las palabras las carga el diablo y que no es muy correcto ser políticamente correcto cuando, por ejemplo, tal vez lleguemos a confundir el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos, que supondría el mayor torpedo en la línea de flotación de las libertades individuales y colectivas. En ese compromiso suyo, que tanta controversia y a veces ira suscita, no se excluye el debate entre monarquía y república. La sustitución de un rey por un presidente de la República no es el final del camino, escribe García Montero, sino el síntoma necesario de que vamos a empezar el camino de nuestra legitimación política ante los nuevos poderes paradisíacos del siglo XXI. Resulta necesario comenzar de nuevo, volver a los orígenes de la razón democrática, esgrimir la educación cívica y los valores públicos, crear Estado. Este es el sentido en el que adquiere verdadera dimensión la memoria. Atreverse a saber, como lema ilustrado, parece inseparable hoy del acto de atreverse a recordar, sobre todo a recordar cuál es la razón última de nuestra cultura. Resulta necesario que los ciudadanos vuelvan a reconocer su derecho y su responsabilidad, la tarea de su protagonismo, sin humillar la libertad ante instancias superiores a su propia voluntad terrenal,
ya estén simbolizadas por una corona, una bandera nacional, el altar de un dios o las leyes sagradas de la economía. La mujer de Luis suele preguntarle cómo quiere ir vestido, de poeta o de catedrático, cuando le pide ayuda para elegir la ropa indicada para ciertas coyunturas sociales. ¿Cómo quieres ir vestido, Luis? ¿De poeta, de catedrático, de periodista, de agitador, de padre, de amante? ¿Cómo quieres ir vestido ante la historia? ¿Como el camarada Blas de Otero, quizás? ¿Como un ángel fieramente humano? ¿O simplemente como un tipo educado? Bueno. Qué barbaridad. Bueno, yo quiero darle las gracias a los organizadores de la Feria del Libro, al Ayuntamiento, a mi amiga Blanca, por invitarme y hacerme el honor de estar aquí. Yo tengo muchas incertidumbres. Si me preguntan ¿para qué enseñas literatura? Pues puedo tener dudas. Si me preguntas ¿por qué lees? Puedo tener dudas. Ahora, si me preguntan ustedes ¿por qué escribe libros? ¿Por qué escribes libros? Ya tengo una respuesta segura. Escribo libros para tener la oportunidad de que me los presente Juan José Tellez. En ese sentido, la verdad es que es un lujo tener amistad con Juanjo. Pues me parece que mi primera lectura, una de mis primerísimas lecturas como poeta, pues en el año 80-81, fue en Algeciras, en un acto organizado por Juan José Tellez, y va para 40 años. Tengo la suerte de compartir con Juanjo algo más que una amistad. La verdad es que es un poeta, un periodista, un compañero, un amigo íntimo al que quiero mucho y disfruto con él y me emociona, y por eso la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecido por esta presentación. Bueno, para ser honrado, había escrito aquí una especie de conferencia, pero me parece que me la voy a saltar y que voy a decir varias cosas respondiendo a lo que ha planteado Juan José y a esa amenaza de que quiten la literatura también del bachillerato y de la selectividad y del horizonte educativo de nuestra sociedad. Para ser honrados, si a personas como nosotros nos preguntan que por qué se dedican a la literatura o por qué leen, pues tendríamos que recurrir a una respuesta muy privada, muy primaria, modesta. Yo leo porque me gusta mucho leer. Es decir, es uno de mis placeres más profundos, de los momentos que más agradezco en la vida, es del momento en el que me levanto sin muchas cosas que hacer y me pongo a leer, o en el que puedo pasar un fin de semana leyendo, o en el que por tener que preparar una clase pues tengo que releerme una novela de Galdós o de Baroja o de Ana María Matute. La verdad es que yo leo porque me gusta mucho. Y esa es la realidad de los escritores y la realidad de los lectores. Nos dedicamos a leer y nos dedicamos a escribir porque hemos disfrutado mucho con un libro en las manos. Ahora bien, hecha esta confesión, también es verdad que la lectura se merece una reflexión y se merece una defensa, porque el hecho de leer tiene un significado, y el hecho de enseñar literatura o de escribir literatura tiene un significado, y un significado social. Y a mí me parece que los atentados a las humanidades en general, y en este caso a la literatura en concreto, tienen mucho que ver con un tipo de sociedad que prefiere tratar a las personas no
con la dignidad que se merecen los ciudadanos, las ciudadanas, los seres humanos, sino con su transformación en mercancías de usar y tirar, para poder manipularlas, para poder explotarlas y para poder decidir manteniéndolas al margen. Eso es así. A las personas se las manipula mucho mejor si se las hunde en la suciedad de la telebasura y si se les da un determinado tipo de formación en la que se borran las humanidades. Eso es así. Y hay que tomárselo como un problema serio en la educación democrática. Juanjo citaba a Edward Said, un filólogo importantísimo en la segunda mitad del siglo XX, profesor en la Universidad de Princeton, de origen palestino, que reflexionó mucho sobre la filología y sobre el pensamiento literario, entre otras cosas, para poder responder a su experiencia de palestino y a la situación que sufría el pueblo del que había nacido. Edward Said publicó un libro de reflexiones sobre la literatura que a mí me parece muy indicado recordar. Humanidades y crítica democrática. Creo que está traducido en la editorial Debate. Y él defendía, después de muchos años de trabajo, el hecho de leer como una modesta emancipación. La palabra modesta a mí me gusta. También aludía Juanjo a las utopías modestas, que son las utopías de las que nos acabó hablando Albert Camus. Porque muchas veces cuando se habla en nombre del futuro y se piensa que el fin justifica los medios, lo que se acaba es borrando el presente y la reflexión sobre la dignidad y los derechos humanos en el presente. Eso no significa que tengamos que renunciar a una meditación sobre el futuro, pero muchas veces, para no borrar el presente en nombre del futuro, conviene utilizar el calificativo de modesto, modesta, para aplicarlo a palabras que se suelen escribir con mayúscula, como verdad, como utopía, porque las utopías modestas son las que nos hacen negociar con el presente, ir tejiendo el proceso de emancipación humana. Bueno, y Edward Said hablaba de la lectura como un proceso modesto de emancipación y se preguntaba por qué. Porque a los lectores nos invita a salvar tres peligros de la sociedad contemporánea: el reduccionismo, el cinismo y el inútil mantenerse al margen. Era la reflexión de Edward Said. Tenemos un peligro en la sociedad, que es el peligro del reduccionismo. Los medios de comunicación, que están casi todos en manos de las élites económicas, nos dan una manera determinada de leer la historia. Nos hablan en titulares. No hay casi nunca sitios para el matiz, o buenos o malos, o tontos o listos, o blancos o negros, o populistas o elitistas. Y necesitamos hacer ejercicio de conciencia para huir de unas discusiones sin matices, para ser dueños de nuestra propia opinión y no abandonarnos en el vértigo de unas dialécticas que nos llevan a tener que tomar bandos sin hacer ejercicio de nuestra propia conciencia. ¿Qué de positivo puede tener el otro al que se le escucha? ¿Qué de negativo puede tener mi propio pensamiento y mi propia tradición? De manera que luchar contra el reduccionismo, hacer ejercicio de conciencia, es fundamental. Como es fundamental saber que no podemos caer en el cinismo. Es verdad que las grandes utopías han servido muchas veces para borrar los derechos del presente. Es verdad que en nombre del futuro se han creado muchos atropellos, pero decir que el fin no justifica los medios tampoco puede convertirnos en unos tecnócratas, en unos creyentes de que los medios valen por sí mismos sin tener un fin, el fin de la dignidad humana y del progreso social.
Y en ese sentido, el cinismo es una enfermedad de nuestros días. Se está invitando a la gente a decir, da igual, nada tiene solución, estamos desencantados, todo es relativo. Bueno, es posible salvarse del peligro de las grandes utopías y de las verdades con mayúsculas, pero atrincherándose en las utopías modestas y en los valores éticos a los que no estamos dispuestos a reaccionar. El cinismo es otra de las grandes enfermedades de la sociedad contemporánea. Ni reduccionismo, ni cinismo. Y si no queremos caer en el cinismo, no podemos creer tampoco en el mantenerse al margen, porque el mantenerse al margen es una postura estéril completamente. Es la consecuencia de decir esto no tiene solución. Y la coartada de los grandes peligros, de los grandes poderes, nos lleva a decir no somos responsables de nada. Vivimos en el adanismo, en nuestra pureza, y no nos manchamos las manos porque nada se puede hacer. Y en ese sentido estamos haciendo dejación de las posibilidades que tenemos para transformar la realidad. Edward Said defendía la lectura como parte de la educación humanista, precisamente como un acto modesto de emancipación, porque a los lectores se nos invita a huir del reduccionismo, a hacer ejercicio de conciencia, a huir del cinismo. No todo da igual, no todo es admisible, y a huir del mantenerse al margen, porque si no quieres ser un cínico tienes que comprometerte. Y la reflexión que hacía Said tenía mucho que ver con el pensamiento de otra filóloga, profesora norteamericana, Martha Nussbaum, estudiosa de la pedagogía tradicional, estudiosa de Rabindranath Tagore, que ha publicado una serie de libros reivindicando la importancia de las humanidades en la educación contemporánea. En uno de los libros, que se titula Sin afán de lucro y que se subtitula Sin humanidades no hay democracia, analizó los planes de estudios de la sociedad norteamericana, que estaban encaminados a educar a los niños en la idea de un triunfo identificable con el éxito fácil, con el espectáculo televisivo y con la acumulación rápida de dinero. Y que se había olvidado de formar conciencias, de explicarle a la gente que hay mucho millonario que no es feliz y que es importante para ser feliz, aparte del dinero mínimo para vivir, tener también una personalidad que pueda realizarse, una vocación, algo que te realice como ser humano. Y que triunfar en la vida no es convertirte en un multimillonario, sino es intentar realizarte como persona. Y para eso son fundamentales las humanidades. Y precisamente la crisis que hemos sufrido en los últimos años, estudiaba Martha Nussbaum, es la consecuencia de unos planes de estudios en el bachillerato norteamericano, en las universidades norteamericanas, que junto al saber científico y al saber técnico no han sabido incorporar como valor democrático el saber humanista. Y reivindicaba el papel de la lectura Martha Nussbaum en este libro, Sin afán de lucro, y en otro libro que ella tituló Justicia poética. ¿Y por qué reivindicaba el papel de la lectura? Pues lo reivindicaba porque, en primer lugar, la lectura sobre todo nos educa en la imaginación moral. Quien lee aprende primero a ponerse en el lugar del otro. Yo siempre digo que entré en la poesía porque mi padre me leía La canción del pirata de Espronceda, y yo aprendí mi rebeldía porque supe ponerme en la piel de un pirata del otro que se había inventado un poeta en el siglo XIX, Espronceda, para reivindicar sus valores de libertad frente al absolutismo de Fernando VII. La lectura genera imaginación moral
capacidad de ponerte en el lugar del otro y genera además algo fundamental, saber, al ponerte en el lugar del otro, que el otro no es un objeto de usar y tirar, que los seres humanos no son mercancía, que tienen sus sentimientos, sus conciencias, sus miedos, sus amores, y que no se les puede utilizar como si fuesen mercancías. En el otro libro de Martha Nussbaum que he citado, Justicia Poética, recordaba además una cosa importante en el saber literario, que tiene que ver con el tiempo. La sociedad en la que vivimos lo mercantiliza todo, y el tiempo del consumo es el tiempo del instante, es el tiempo del usar y tirar, es el tiempo del deseo saciado, es el tiempo que genera desechos, y que nos instala en un presente perpetuo y que nos desresponsabiliza del futuro con la estrategia más eficaz. Para borrar el futuro, la estrategia más eficaz es borrar el pasado. Porque si no somos conscientes de que somos herederos, si no somos conscientes de que hemos recibido un legado de nuestros mayores, de nuestra civilización, de nuestra comunidad, no vamos a ser conscientes de que un día tendremos que dejarle un patrimonio a nuestros hijos, que tendremos que convertirlos en herederos. Una de las diferencias a las que aludía Juanjo era una diferencia que estableció Ortega y Gasset, diciendo lo que distingue a los seres humanos de los animales es que los animales tienen descendientes, pero los seres humanos tenemos herederos. Gente que recibe un patrimonio que la comunidad, la sociedad va formando. Y el tiempo de la literatura tiene una dimensión narrativa, histórica, de recuerdo con el pasado, que nos salva del presente olvidadizo, del presente descomprometido, del perpetuo infantilismo adánico del instante, que es el tiempo del consumo. Estos son los debates que plantea el hecho de la lectura, y por eso yo estoy convencido que no hay mejor metáfora para el contrato democrático social que el hecho de la lectura. Somos lectores, establecemos un diálogo en un espacio público, que es el libro, y discutimos desde nuestra conciencia con un lector. Y aprendemos, o con un autor, y aprendemos de nosotros mismos cuando nos podemos poner en el lugar del otro. Eso de reconocerse a uno mismo, tu rebeldía, tu amor, tu sentimiento, en el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, me parece la mejor metáfora del contrato democrático. De manera que yo leo porque me gusta leer y no hay otra cosa que me guste más. Pero ya está bien de bromas, ya está bien de bárbaros y ya está bien de gente que cree que en vez de educar ciudadanos tiene que crear individuos para usar y tirar, tiempos para usar y tirar, pensando nada más que en el negocio, en el mercantilismo, en los beneficios. Ya está bien. No vayamos a desmantelar la educación democrática, porque si hay algo que nos ha enseñado la filosofía, la literatura, la historia, es que lo que sostiene un contrato social es un contrato pedagógico. Si no somos capaces de educar a los firmantes de un contrato, ¿qué contrato vamos a firmar? Bueno, pues esto es lo que está en juego. Bueno, yo venía a hablar de Federico García Lorca y de mi libro, y voy a terminar hablando de Federico García Lorca. La feria se dedica al surrealismo. Federico García Lorca es autor, aunque a él no le gustaba mucho llamarse surrealista, de uno de los grandes libros del surrealismo europeo, junto a Sobre los Ángeles de Rafael Alberti o junto a Los Amores Prohibidos de Luis Cernuda. Uno de los grandes libros del surrealismo europeo fue Poeta en Nueva York. Los poetas españoles, por distintos motivos que los profesores explicamos, no querían sentirse surrealistas, pero de hecho conozco pocos libros del surrealismo francés que estén a la altura de la calidad literaria de estos tres libros que acabo de citar, de tres andaluces: Cernuda, Alberti y Federico García Lorca.
El surrealismo quiso poner en duda la razón porque vio que la razón era el emblema de una sociedad corrompida, represora, que intentaba sacrificar al ser humano en servicio de unos valores que tenían poco que ver con un verdadero progreso. Y para hacer por lo menos un homenaje, antes de callarme, a Federico García Lorca, quiero recordar un poema de Poeta en Nueva York en el que se habla de todas las cosas de las que hemos estado hablando aquí, Juanjo y yo. El poema se titula La Aurora y lo escribió Federico García Lorca viendo amanecer desde su habitación en Nueva York. El poema dice así: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque aquí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por las calles hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Federico García Lorca estaba viendo un amanecer desde lo que era el símbolo del progreso en 1929, la metrópoli del futuro, Nueva York. ¿Y qué está viendo? Que el sol llega a una ciudad marcada por el racismo, marcada por la explotación, por los dividendos, por la crisis famosa de 1929 en Wall Street. La promesa de futuro que se había dado a la sociedad estaba envenenándose por dentro. ¿Y qué hace Federico García Lorca? Coger todas las metáforas que en la tradición literaria y filosófica o religiosa habían servido para prometernos el futuro y envenenarlas por dentro. La primera palabra es la palabra amanecer, la palabra aurora. En la cultura religiosa, en la cultura anarquista, en la cultura republicana, el amanecer era el mundo que empezaba para superar la oscuridad de la explotación. Bueno, pues ese amanecer por el que hemos luchado se está corrompiendo. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Los humos de las chimeneas de Nueva York son una columna muy frágil para sostener un amanecer y además corrompen, contaminan ese amanecer. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas. La paloma, el Espíritu Santo, la revelación, el amor. Después la paloma de la paz. Se invierte, se envenena y se convierte en huracán de negras palomas, que además chapotean las aguas podridas. Las aguas, el bautismo, la salvación, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, convertidas en charcos donde chapotean las negras palomas. Muy orgullosa una sociedad que crece, crece, crece y que se ha olvidado algo que aprendió Juan Ramón Jiménez de Giner de los Ríos. A veces lo importante no es crecer hacia lo alto, hacia lo extenso, lo importante es crecer por dentro. Y se está generando una arquitectura que oprime a la naturaleza. La aurora de Nueva York gime por inmensas escaleras y el nardo, los representantes de lo natural, está explotado. Y llega el sol y parece una sagrada forma, es el sol rojizo del amanecer. Pero no hay comunión posible, la aurora llega y nadie la recibe en su boca. ¿Por qué? Porque ya no hay paraíso.
La promesa del mañana ha resultado una estafa. Aquí la gente viene a encontrarse con juegos sin arte. No se está construyendo nada, a sudores con fruto. Es mentira eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque la gente suda, trabaja, es explotada y no tiene el premio que merece. ¿Y cuál es la gran metáfora también del futuro? Los niños. El contrato pedagógico. Tenemos que sacar adelante gente formada para después construir una buena sociedad. Bueno, pues estos niños tienen taladrado el corazón, devorado el corazón, están abandonados. ¿Y cuál es el enemigo? Un enjambre de monedas furiosas. El mundo que estamos creando es un cieno de números y leyes que está sometiendo el pacto del progreso de la sociedad moderna. ¿Cuál era el pacto del progreso? Lo dice García Lorca, envenenando un símbolo más. La luz es la luz de la revelación y la luz de la ilustración, que sirve para borrar las supersticiones, para borrar las mentiras. Pues la luz está encadenada por una cadena de ruidos. Y es una cadena de ruidos, la luz está encadenada por unas ciencias sin raíces, por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. El saber democrático venía de un pacto pedagógico, que todo desarrollo científico, que todo desarrollo técnico fuese acompañado de un desarrollo moral. Las ciencias y la técnica tienen también su parte de poesía. Cuando la técnica está trabajando para la dignidad humana, cuando la ciencia está trabajando para la dignidad humana y no para enriquecer a las grandes multinacionales, a las grandes farmacéuticas, a las grandes industrias armamentistas, cuando estamos trabajando para el ser humano y no para crear armas de destrucción masiva, hay un pacto entre ciencias, letras, humanidades, ciencias y técnicas. Es el pacto del saber democrático. ¿Y qué está ocurriendo? Que la ciencia está perdiendo sus raíces porque está al servicio del dinero. Y por eso la sociedad moderna es como un barco que navega a la deriva y que va hacia el naufragio. Un naufragio de sangre. Que dice Lorca, jugando con las metáforas del color rojo del sol de un amanecer sucio, pero recordando que todo esto acaba en la sangre de los seres humanos explotados. En nombre de todo esto que les he contado y en nombre de Federico García Lorca, maldigo, como él maldijo desde lo alto del edificio Chrysler en Nueva York, maldigo a todos los que se atrevan a quitar la literatura y las humanidades de los planes de estudio. Nada más. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué suerte de rato, qué suerte. Menos mal que además lo hemos grabado. O sea, que lo podemos ver más veces. La ciencia, sí. La ciencia al servicio de las humanidades. Que ahora, si quisieras firmar algunos... Por supuesto. Y quisiéramos algunos tener, pues eso, el último ratito con Luis. Muchas gracias a todos y esto es inolvidable, de verdad. Y buena feria para todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo puede ser?